Matemáticas a tu alcance. Llegamos pues a la parte interesante de este programa y es cuando resolvemos el problema que planteamos al inicio. Y como siempre tenemos un invitado de la carrera de matemática. En este momento tenemos aquí junto a mí al alumno Roberto. Así que por favor preséntese, Roberto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Roberto Michael, estudiante de la carrera de matemática, como dijo la licenciada. Último año, estoy cursando el último año de la carrera. En este momento, para empezar, voy a leer el siguiente problema. Okay. Se quiere medir la altura de una torre, pues es imposible hacerlo directamente. Para ello, a la misma hora se midió la sombra que proyecta sobre el suelo un poste de 2 metros de altura y la sombra que proyecta la torre del poste mide 8 metros y la de la torre mide 64 metros. ¿Cuánto mide la altura de la torre? Roberto ya llegó a una respuesta, así que vamos a solicitarle que muy detalladamente nos diga cuál fue el proceso que siguió para llegar a esa respuesta. Así que por favor, Roberto. Okay. Como solución del problema tenemos, lo primero que hicimos es un triángulo rectángulo. Como nos dice en el problema, un triángulo de la torre y del poste. Un triángulo rectángulo que son semejantes al poste, la sombra que proyecta dicha torre. Lo que proyecta aquí es lo que proyecta aquí, pero con diferente altura. Como la torre no desconocemos la altura de la torre, colocamos una H como altura y sobre el suelo 64 metros, igual del poste está con 2 metros, con 8 metros de sombra, de base. Para llegar a una solución más específica hicimos el siguiente procedimiento, que es H, que es la altura entre 2, igual a 64 sobre 8. Tenemos H igualada a 64 entre 8, despejamos 2, tenemos H, 64 entre 2, entre 8 a 8. Multiplicamos por 2, H es igual a 64, perdón, a 16. A 16. Ya tenemos la altura aquí, que son 16 metros. Muy bien. Para aclararle un poquito y ayudarle a Roberto, veamos, al momento de hacer, discúlpeme acá, al momento de hacer la proyección de la sombra, si lo vemos acá, esto genera un triángulo. Ustedes lo pueden observar. Esto obviamente, para que esté recto, está recto, si no se caería, tiene que formar un ángulo recto. Es por eso que él dice, bueno, formamos un triángulo rectángulo. Esta altura es la que andamos, o este lado es lo que andaríamos buscando, que le llamamos H. 64 sería la sombra que se proyecta de la torre. De igual manera, el poste proyecta una sombra que es de 8 metros. También se nos forma un triángulo y ahí ya tenemos 2 metros esta altura y 8 la sombra que proyecta. Si observamos y como ya vimos las propiedades que tienen los triángulos, si le llamamos a este A, B y C y a este A', B' y C', podemos decir que estos dos triángulos, el triángulo A, B, C, es semejante con el triángulo A', B' y C', ¿verdad? Entonces, si son semejantes, entonces se va a dar la proporcionalidad entre sus lados correspondientes. En este caso, H va a ser correspondiente con el lado de 2 metros. Y por eso decimos H es a 2 como 64, que es la longitud de la sombra de la torre, es a 8, que es la sombra
del poste. Esta es la proporcionalidad que nos da esta propiedad que tienen los triángulos de ser semejantes. Entonces, despejamos, una vez ya lo que explicó ya aquí Roberto, vimos entonces que la altura era de 16 metros. Por tanto, como nos hacen una pregunta, hay que dar una respuesta, Roberto. Y vamos a decir que la torre mide 16 metros. Hago aquí la aclaración que decimos que ABC es semejante a A', B', C', porque tenemos aquí la propiedad que tenemos que un ángulo agudo es semejante, o es congruente, perdón, porque estamos generando una sombra que va a tener al mismo tiempo, va a tener la misma medida en ambos, tanto en la torre como en el poste. Entonces, eso nos da la propiedad que podemos ya definir que ABC es semejante a A', B', C' y concluir la respuesta a la que hemos llegado. Así que para todos, espero que haya sido de aprendizaje este día sobre lo que son los triángulos semejantes, y vemos que nos sirven para resolver una serie de problemas pues que son muy comunes en nuestra vida cotidiana y que nos van a resolver situaciones de este tipo. Una torre muy alta, no podemos hacer la medición y podemos recurrir a lo que son los triángulos semejantes para resolver el problema. Así que esperamos que hayan aprendido este día sobre triángulos semejantes, y los esperamos para el próximo sábado para que compartan con nosotros un nuevo tema de matemáticas en Matemáticas Prácticas. Muchas gracias. Hemos llegado a la etapa final de nuestro programa. Espero que este programa haya sido de mucho agrado para usted y también de mucho aprendizaje. Asimismo, le agradecemos a todas las personas que siempre están sábado a sábado pendientes de nuestro programa y sintonizándonos aquí a través de Canal 10. Esperamos que siempre esté pendiente de este programa y recuerde que puede escribirnos a nuestro correo matemáticas.upnfm@gmail.com. Asimismo, puede escribir sus sugerencias y sus comentarios. Nos vemos en el próximo programa de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.